Ok, para mis hermanos, si es que se llegaron a desconectar y no están con nosotros, vamos a seguir compartiendo la palabra de lo que les estoy enseñando ahorita en Proverbios 2 del 1 al 2. Y entonces, la cuarta, la cuarta manera para perseverar en el conocimiento, ¿qué es perseverar, hermanos? Perseverar es constantemente estar machacando y machacando y machacando sobre algo. Eso es perseverar. ¿Sí? Y dice, en el mundo dice un dicho, el que persevera alcanza. Fíjense en el mundo, ¿no? Y si la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues más aún yo voy a tener la oportunidad de poder perseverar a lo que el Señor me da y lo que el Señor me quiere proveer, ¿no? Entonces, dice la cuarta, dice, escudriñar las escrituras buscando la revelación como buscar un tesoro escondido. Esa es la cuarta manera de perseverar en el conocimiento de Dios. Escudriñar las escrituras buscando la revelación como buscar un tesoro escondido. En alguna ocasión, no sé si ya lo comenté, pero les aseguro, amados hermanos, que si les dijera, oigan hermanos, ¿qué creen? Me acaban de asegurar que hay un terreno aquí camino a Querétaro que si vamos ahorita, vamos a encontrar oro. Vamos a encontrar oro, hermanos. Pero no se lo digan a nadie, nada más vamos a ir nosotros. Tráiganse sus palas, tráiganse sus picos, traigan lo que puedan y lo que quieran, hermanos. Tráiganlo, ¿sí? Y entonces vamos a ir a ese lugar. Y entonces nos vamos a repartir la tierra. Y van a decir, unos por allá, otros por acá. Gloria a Dios, hermanos, que ya están nuevamente aquí con nosotros. Estamos grabando de todas maneras, ya me puse a grabar este video y ya luego se los comparto. Si están por ahí, me pueden contestar, por favor, dice hermano Jaime, pero está mi hermana Sí, Delia. Sí, ya están aquí. sí, Perfecto, hermano Rogelio. Gloria a Dios. Se alegra mi corazón de que estén con nosotros. Me siento completo. Cuando no están, me siento medio incompleto. Bueno, entonces, la cuarta que le estamos comentando para que tomen nota de lo que estamos escribiendo ahorita es, después de recibir la palabra, guardar la palabra recibida en nuestros corazones para estar atentos a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, ajá, y la cuarta va a ser escudriñar las escrituras buscando la revelación como buscar un tesoro escondido. Entonces les estaba poniendo el ejemplo que si empezamos, hermanos, si yo les digo que hay oro en algún lugar de la tierra, les aseguro que vamos a estar pique, pique. Oh, ya hice un hoyito. Hermano, ¿encontraste algo? No, a ver, no, ahora acá, pum. Pero eso se llama, este, con tesón, con esfuerzo, con estar constantemente buscando las cosas, ¿no? Dice, escudriñar las escrituras buscando la revelación como quien busca un tesoro escondido. Ese debe de ser el espíritu en nuestros corazones al momento de ponernos a leer la palabra. De estar diciendo, ay, wow, aquí ya me dijo una palabra, Asael. Ah, bueno, vamos a ver qué significa Asael. Gracias a Dios, hoy hermanos, tenemos tantos y tantos medios. Imagínense ustedes si hubiéramos querido escudriñar las escrituras hace 50 años, cuando yo tenía 10, 12, iba a la escuela, o cuando me dejaban ir a la biblioteca. Yo me acuerdo que iba a la biblioteca al centro de la Ciudad de México, una biblioteca muy hermosa, y tenía que ir a buscar las fichas bibliográficas, y tenía que buscar el tema, y luego ir por el libro, y luego ponerme a buscar en el libro para encontrar lo que... No, hermano, pero para llegar ahí tenía que, después de comer, pues pedirle a mi mamá para el camión, irme hasta el centro, encontrar. Era un tema completamente diferente a lo que tenemos hoy. Mis amados hermanos que están en la juventud, los millennials, o no sé cómo le llaman, centennials o lo que sea, ellos ya nada más prenden la computadora, ahí el celular, y le ponen aquí y allá y listo, ya tienen todo, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, hermanos, no hay ningún pretexto. No hay ningún pretexto para tener la posibilidad de escudriñar las escrituras. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros escuchamos que es buscar como un tesoro, ¿saben qué es un tesoro, hermanos? Porque nosotros podemos decir oro, plata, diamantes. Eso es el tesoro en la tierra. La gente conoce como tesoro. Bueno, yo tengo un tesoro que estoy viendo aquí en la pantalla, que es mi amada preciosa, es mi tesoro, ¿no?
Y así cada quien tiene sus tesoros. Pero no hay mayor tesoro que lo que se valora, hermanos. Lo que se valora. Eso es lo que se tiene de tesoro. Yo estaba comentando ayer en la noche con mi amada de que de verdad, hermanos, creo que aún los hijos de Dios tenemos muy en poco a Dios. Aún los hijos de Dios. O sea, es un valor invaluable Dios en su grandeza, en sus riquezas, en su amor, en todo lo que es Él. Y a veces no lo menospreciamos, le damos menos precio a su valor. No le damos ese tesoro. Igual a su palabra. A veces, pues voy a leerla porque me dijeron que la leyera o para cumplir tal cosa. No, 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 Dios conoce todo, conoce nuestros corazones. Aquí no se trata el tema de leer 20 palabras o aprendernos 50 de memoria. No, no, no. Pero lo que sí se trata es que tengamos esa hambre, ese deseo en nuestros corazones de estar escudriñando. Y una de las razones por las cuales les mando las citas bíblicas, estas que pongo para leer, aparte de estar unánimes para poderlo compartir los domingos, que es muy bonito, yo creo que es un ejercicio muy hermoso, que nos alienta, nos llena, nos edifica. No para juzgar al hermano que si le leyó no lo leyó, que si se lo aprendió no lo aprendió. No, hermanos, no estamos para juzgar. Aquí leímos el viernes lo que pasa a los que están juzgando, ¿no? Reciben condenación, así de sencillo. El que juzga, ahí está la condenación, punto. ¿Por qué? Porque el que juzga, hermanos, tiene condenación porque está en la carne. Está viviendo en la carne, hermanos. Nosotros debemos de dejar de alimentar la carne para alimentar el espíritu, y el espíritu se alimenta solo con la palabra de Dios y la oración, solamente, no hay otro alimento, ¿no? La comunión con el Padre, perseverar en su palabra. Entonces, ya entendimos estas 4 maneras de perseverar en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a adentrarnos al tema que es que si una vez que, porque todo esto se los doy como una introducción de alguna manera, estas 4 maneras de perseverar o de insistir o de estar duro y duro con la búsqueda del conocimiento de Dios, ¿sí? Esto es porque vamos a leerlo más abajo. Fíjense, hermanos, cómo dice, se los voy a volver a leer. Dice, hijos míos, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, guardarlos aquí adentro, tus mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, o sea, que hablemos con prudencia. O sea, si estamos, es un sí, si haces esto, si haces otro, si te portas bien, si haces tu tarea, si haces esto, te llevo al cine. Y si me lavas los trastes, y es el si haces esto, si es, entonces ahí viene la bendición. Entonces dice, si inclinares, si clamares, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces, ahí ya viene la palabra, entonces entenderás el temor de Jehová. Y entender el temor de Jehová es conocerle, hermanos. ¿Sí? Entender cuál es el temor de Jehová. No el temor a Jehová, el temor de Jehová, que es diferente. ¿Sí? Porque el temor a es como miedo, ¿no? El temor de es reverencia. Así de sencillo. Antes, los hijos le teníamos el temor del padre, teníamos el temor del padre. Ahora no hay ni el temor del padre, ni el temor al padre, ni nada. Ya los hijos se rebelan y levantan la voz y gritan y hacen lo que sea, ¿no? Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de nuestra iglesia. Pero bueno, entonces, después de que todas esas cosas las pusimos, entenderemos el temor que Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí viene, reforzado. Y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, del versículo 1 al versículo 5 es lo que dimos como introducción, que son las 4 maneras de perseverar en el conocimiento de Dios. Bueno, y después, porque dice aquí, porque Jehová da la sabiduría. Nosotros sabemos, y si quieren anotarlo, que ahí en Santiago 1:5 dice muy claramente su palabra.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense, hermanos, lo primero que necesitamos es aceptar o reconocer que somos faltos de sabiduría. Y saben una manera muy rápida que tenemos para podernos dar cuenta que somos faltos de sabiduría cuando no hay prudencia en nuestro hablar. Tenemos que ser personas que nos examinemos a nosotros mismos. La misma palabra de Dios nos manda a examinarnos, ¿sí? En la primera carta de Juan que estuvimos leyendo al principio, ahí viene un examen profundo y exhaustivo para los que son los hijos de Dios. Y Él nos manda a examinarnos, ¿sí? En nuestros corazones. Y hay otra palabra que les voy a dar después la cita, que es de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios, dice la palabra que el hombre no puede entender el corazón del hombre. Yo no puedo entender mi corazón. Yo no soy capaz. No tengo esa capacidad de profundizar a las entrañas de mi corazón. No puedo. El único que puede es Dios. Él es el único que puede escudriñar. Él se mete a lo más profundo de mi corazón y Él escudriña mi corazón. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros nos damos cuenta, entendemos que estamos actuando imprudentemente, que no tenemos prudencia ni para actuar ni para hablar, inmediatamente podemos entender que no hay sabiduría en nosotros. Entonces, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, primero lo reconozco, sí, reconozco que tengo falta de sabiduría, no actué sabiamente. Pídale a Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros cometemos un agravio delante de Dios, no nada más le debemos de pedir a Dios perdón, porque sí le hemos faltado a Él. Cualquier agravio que hagamos contra quien sea, le faltamos a Él, el que sea. Pero después de pedirle perdón al Señor, Señor, perdóname, Señor, mira, me arrepiento, me duele. ¿Saben por qué podemos tener esa capacidad de venir a pedir perdón? Porque somos nueva criatura, nueva naturaleza. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Es la única manera por la cual nosotros podemos sentir esa necesidad. Un hijo de Dios vive eso. Uno que no es hijo de Dios le da igual, ¿no? Escuchaba por ahí un ejemplo de un hombre que le dice a su mujer, amor, por favor, el hombre ya se tenía que ir a trabajar y estaba lloviendo y le dice a su esposa, mi amor, por favor, ¿puedes sacar la basura? Dice, ay, por favor, ¿no te estás dando cuenta que ya se me hizo tarde, está lloviendo, voy a llegar tarde a la junta? No me estés molestando, siempre me estás molestando. Y lo que hace ese hombre imprudente es que rasga el corazón de su amada con un cuchillo y la lastima y la hiere por estar haciendo esas palabras. Un hijo de Dios, hermanos, puede llegar a hacer eso también. Un hijo de Dios puede llegar a hacer eso también. Pero el que no es hijo de Dios, ¿qué creen? Va a llegar a su junta de trabajo, va a hacer sus actividades, va a llegar en la noche, le va a decir a su esposa que finalmente no, va a encontrar la basura en la casa. ¿Y por qué no la tiraste? ¿Por qué tú la tenías que tirar? No, porque... Y se pelea. O sea, eso es una persona que no es hijo de Dios. Pero una persona que ya nació de nuevo, hermanos, al contestar así, porque a veces todavía el Señor está sacando basura de nosotros y esa es basura que está allá adentro que hace que reaccionemos de esa manera y la está sacando y gloria a Dios que la saca, hermanos. Gloria a Dios que se presentan esos momentos porque sale lo que está allá adentro. Es lo que dice uno, es que yo no pensé que pudiera haber reaccionado de esa manera. No me imaginé que pudiera haber reaccionado así, pero reaccionamos, hermanos, ante las circunstancias. Y el Hijo de Dios, cuando sale de su casa, después de haberle dicho eso a su esposa, va en el carro manejando y empieza, ay, Señor, ay, mira cómo le contesté a mi amada, Señor. Le empieza a doler su corazón, hermanos. A los hijos de Dios nos duele el corazón de pecar, hermanos. Eso es lo que nos distingue. Si a una persona, aun cuando confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, y ya lo confesó, y creo en Él que el Señor lo levantó de los muertos, y no le puede en su corazón el pecado, perdónenme, hermanos, perdónenme, yo no soy Dios para calificar a nadie, pero esa persona no ha nacido de nuevo, no es nueva criatura. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Y esa persona sigue siendo cerdo, sigue siendo perro, porque el cerdo vuelve a su
la comida que come y el perro a su vómito. No ha cambiado su naturaleza. Y dice nuestro Señor, no os engañéis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, gloria a Dios que tengamos la bendita oportunidad de al momento de actuar en contra de Dios, primero decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Le dice a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero reconoce que ha pecado contra el cielo, contra Dios. Señor, le contesté mal a mi amada preciosa. Señor, mira, no fui prudente. Señor, ahí estuve leyendo tu palabra. Recibí la bendición del evangelio. Estuvo predicando mi apóstol, todo. Pero mira, hoy volví, Señor. Hoy volví, Padre. Por favor, Señor, dele gracias a Dios, hermano, que está sacando la basura de su corazón. Pídale perdón a Dios, pídale sabiduría a Dios y que su amada o su amado, el que haya sido agraviado, le perdone, hermano. Yo no puedo llegar a pedirle perdón a la persona a la que lastimé. No puedo. Eso es lo que nos enseñan en el mundo. Ve y pídele perdón. No es tema de ir a pedir perdón, porque si la persona no decide perdonar, yo no soy perdonado, hermanos. El que puede perdonar es el que estás haciendo lo malo. El que puede pedir, el que puedes establecer, Señor, yo ya pequé contra ti, Señor, reconozco mi falta, Señor. A ti te agravié, a ti te lastimé, a ti te ofendí, a ti. Y después, obviamente, a mi ser querido, a mi compañero, a mi empleado, a mi hermano, a mi hijo, a mi lo que sea. ¿Sí? Pero si yo llego con esa persona y le digo, perdóname, y me dice, no, pues no te perdono. Pues ahí está atado el tema, ¿no? Necesita tener también a otra persona, a Cristo en su corazón, para perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? Eso es lo que necesitaría ver. Entonces, fíjense, hermanos, prohibido pecar contra los que no son hijos de Dios. Prohibido, porque ahí no hay posibilidad de tener la libertad. Hay enganche y no hay libertad. Si yo peco contra un hijo de Dios, por lo que sea, pecadito, pecadote, lo que sea, pero es hijo de Dios, yo voy a ser libre, porque el Hijo de Dios me va a perdonar. Porque dice su palabra, si tú perdonas, si Dios te perdona, tú vas a perdonar. Y ya recibimos enseñanza sobre eso, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pero entonces aquí quiero enfatizar en que tenemos que pedir sabiduría, hermanos. Pídanla, porque dice ahí, pídala a Dios. Santiago 1:5 dice, pídala, hermanos. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, hermanos. Si no pedimos sabiduría después del pecado, no va a ser dada. La tenemos que pedir, hermanos. Tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, mira, ya pequé, dame sabiduría, Señor. ¿Y qué nos va a contestar el Señor? Cuando le digamos, dame sabiduría, Señor. Le va a decir, ven a mi palabra, ven, ¿no? Pues lo que acabamos de leer. Conóceme, le va a decir el Señor. ¿Quieres que yo te ayude? Conóceme, ven, conóceme. Conoce mi corazón, conoce mis intenciones, conoce mi ira, conoce mi juicio, conoce mi amor, conóceme, ¿sí? Y entonces vamos a venir a la palabra, vamos a recibir la palabra, la vamos a guardar en nuestro corazón, vamos a inclinar nuestro corazón a la prudencia y vamos a seguir escudriñándola como un tesoro, ¿no? Pero pidamos sabiduría. Luego dice aquí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, amados hermanos, el conocimiento verdadero solamente viene de Dios, porque el demás es diabólico, lo conocemos, sabemos, ¿no? Que hay un conocimiento diabólico, perverso. Fíjense que estábamos escuchando mi amada preciosa y yo, un pastor que es un siervo de Dios, un siervo del Señor, se llama Paul Washer o una cosa así, un hombre de Dios, y dice que él, antes de ser hijo de Dios, él le gustaba mucho ir al gimnasio para hacer pesas y todo ese tipo de cosas, y dice que le caían gordísimos los cristianos, o sea, y trataba de molestarlos, y dice que enfrente del gimnasio donde él iba, había una congregación, y dice, no saben, los miércoles
era el día de mi tormento porque llegaban esos hermanos. Pero ¿qué creen? Yo agarraba y le ponía todo el volumen a mi canción favorita de AC/DC que se llama Camino al Infierno. No sé si alguna vez escucharon ese tema que había de esa banda diabólica, ¿no? Hijos del Diablo, que dice, hay una canción que hicieron Camino al Infierno. Inclusive ahí habla, estuvimos analizando la letra de esa canción, qué bárbaro, Dios mío. Pero habla de una tierra prometida, hermanos. Habla que su tierra prometida es el infierno, hermanos. Esa canción. ¡Wow! Pero era la preferida de este siervo de Dios. Era la preferida, la que le ponía todo volumen a los hermanos de enfrente para que les afectara, ¿no? Pero entonces, hermanos, viene el Señor, toca el corazón de este siervo y le da de su conocimiento, y le da de su inteligencia, y le da de su amor, y le abre el entendimiento, y le cambia su corazón de piedra por un corazón de carne, y ama a los hermanos. Y ahora es un siervo de Dios, es un siervo auténtico de Dios. Entonces, dice, y de mi boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vemos en Mateo 4:4 cuando el Señor le respondió a Satanás, ¿no? La frase que ya todo el mundo sabemos muy bien, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, hermanos preciosos, necesitamos tener la palabra de la boca de Dios en nuestros corazones. Acuérdense que no todo lo que se lee en la Biblia, así como que es palabra de Dios, inclusive cuando Satanás toma la palabra de Dios, no está saliendo de la boca de Dios, está saliendo de la boca de Satanás para tentar a Jesús. Escrito está, ¿no? Escrito que mandará a sus ángeles que guarden, ¿no? Aviéntate de aquí, verás que te pide al Señor tu Dios no tentarás. Bueno, ya lo sabemos, pero hay discernimiento, hay sabiduría, ¿sí? Hay lo que Dios nos da, la inteligencia, el conocimiento, ¿sí? Bueno, y luego dice en el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Fíjense, ¿a quiénes? No a todos, hermanos, de verdad, ¿eh? El Señor no va a proveer de sana sabiduría a cualquiera, hermanos. No, no. Solo a los rectos. Solo a los rectos, hermanos. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a ver con esa palabra los rectos parte de lo que viene siendo la justicia, juicio y equidad. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Sí? Y luego dice en su palabra, Él es escudo a los que caminan rectamente, hermanos. O sea, no nada más va a proveer conocimiento, inteligencia y sabiduría a los rectos, sino que también les va a ser un escudo, hermanos. Entonces, si Dios, hermanos, es nuestro escudo, si Dios es nuestro escudo y estamos en el Señor, y yo, hermanos, vengo y le digo una ofensa, yo le hago un agravio, ¿qué creen, hermanos? Que si Dios es su escudo, usted no lo tiene por qué recibir, hermanos. No, no lo tenemos por qué recibir. Porque si recibimos el agravio, porque si recibimos la ofensa, porque si recibimos el maltrato, yo le digo a mi esposita que mi mamá tenía un dicho muy, muy, muy común, decía ella siempre, a palabras necias, oídos sordos. No hagas caso, hijo, no hagas caso, hijo. Oye, mamá, pero es que no hagas caso, hijo. A palabras necias, oídos sordos. Pero esa era mi mamá. Y eso es en el mundo. En la palabra Dios dice que Él es escudo. O sea, que si Él está delante de mí, va a venir una palabra necia, va a venir a palabra, lo que sea, va a venir. Y si yo estoy en Él, no me va a llegar porque ese escudo va a estar deteniéndome, protegiéndome, ¿sí? Va a detener los dardos del fuego del maligno, ¿sí? Toda acechanza, todo mal, todo engaño, toda palabra ociosa, todo lo que sea la va a detener y no va a llegar a mí. Pero si yo me siento agraviado o ofendido, hermanos, hagan en cuenta que le dije a Dios, Señor, mira, yo sé que tú eres mi escudo, pero quítate tantito, ¿no? Dame chance, Dios, dame oportunidad. Yo voy a hacer frente a frente esta circunstancia. Aquí déjamela yo, ¿no? Y de paso hasta yo mismo me voy a vengar.
yo voy a establecer aquí el juicio y yo voy a decir lo que se tiene que hacer y yo voy... No, hermanos. Por eso digo yo que a veces tomamos muy en poco a nuestro Padre de la gloria y le decimos, Señor, ¿te puedes hacer un ladito tantito? Quítate tantito, ¿no? Dame oportunidad, yo voy a actuar como yo quiero. Y no, hermanos, no podemos hacer esa situación. No lo podemos hacer. Yo no puedo decirles que como hijos de Dios lo hemos hecho, porque sí lo hemos hecho. Sí le hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Escudo y a darle su verdad. Y, por ejemplo, aquí Proverbios 35 dice, probad en toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Perdón, probada es toda palabra de Dios, perdón. Probada es toda palabra de Dios en Proverbios 35. Proverbios 35. Véala ahí, mi hermanos. Proverbios 35. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Entonces, hermano, lo que debemos de estar haciendo cuando alguien me está ofendiendo, me está lacerando, me está intrigando, me está chismeando, me está ofendiendo, me está intrigando, me está agrediendo, ¿qué tenemos que hacer? En vez de decirle, Señor, hazte un lado, dice que nos tenemos que refugiar allá adentro. Sí, Señor, aquí me guardo, Señor, aquí. Cúbreme, Señor, cúbreme con tu sangre, bendito Padre de la gloria. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre de la gloria. Y no, quítate y yo voy a actuar, ¿no? Bueno, entonces Él es escudo. Y luego dice, es el que guarda las veredas del juicio. Ahí vamos a empezar a hablar todo el tema de lo que es justicia, juicio y equidad. Es el que guarda las veredas del juicio, los caminos del juicio. Ajá. Es Proverbios 2, 8. ¿Ok? Es el que guarda los proverbios del juicio. Déjenme ver Proverbios 2, 8 en otra versión que se las quiero leer. Proverbios 2, 8. La busco más rápido aquí que en mi Biblia de papel, Proverbios 2, 8, y se las voy a leer en la Biblia que tiene mi hermana amada Adriana, que es Dios habla hoy, y dice así su palabra, es el que guarda las veredas del juicio, no, permítame, todavía no lo he actualizado, y dice así, mi hermana ya lo leyó, ¿verdad? Pero yo lo tengo aquí, Dios cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Dios cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. ¿Sí? Ajá. Y en el 8, es el 8. Entonces, hermanos, porque dice aquí, es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos, ¿no? Entonces, la fidelidad, amados hermanos. Yo sé porque lo dice su palabra, que aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel. Es una cualidad del Señor como el amor. Él nunca va a dejar de amar, nunca va a dejar de ser fiel, y nosotros sí dejamos de amar y nosotros sí somos infieles. Eso es una realidad, ¿no? Pero en la medida que sigamos metiéndonos en esos 4 elementos que acabamos de compartir, seguramente va a minimizar la posibilidad de que estemos fuera de lo que Él dice. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Es muy parecida la versión. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, después de que esto viene otro segundo entonces. Primero hubo un entonces, si haces esto, si haces esto, si haces esto, que ya vimos allá arriba. Y luego dice, porque Él es el que da la sabiduría, porque Él es el que provee la sabiduría, porque Él es escudo, porque Él guarda, ¿sí? Entonces, o sea, después de estos 2 elementos importantes, uno que fue conocimiento de Dios y otro que fue darle su lugar a Dios, para mí, esta segunda parte que leímos, del 6 al 8, es darle su lugar a Dios, darle su lugar, el lugar que tiene, valorarlo como lo que es él es. Si hacemos esas 2 cosas, lo conocemos y le damos su lugar, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si dice su palabra que tenemos que pasar por estos dos filtros, primero el de que ya hablamos para poder conocer a Dios, de los 4, y segundo, el que pongamos a Dios en un valor que debe de tener, que sea nuestro escudo, que Él sea el que vaya delante de nosotros. Si hacemos eso, ¿sí?
entonces vamos a poder entender a Jesucristo. Vamos, si no, no podemos entender a Jesucristo. Que nadie me venga a decir que entiende a Jesucristo si no está caminando esto que les estoy diciendo. Que nadie me diga, ah, no, yo sí entiendo a Jesucristo. ¿Sí? Porque entender a Jesucristo, porque dice aquí, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Entonces Él es el camino. Y yo puedo entender todo buen camino, puedo entender a Cristo, entonces podré entender la justicia, juicio y equidad. Entonces, entender justicia, juicio y equidad quiere decir entender a Cristo. Entonces, todo se va atando, hermanos, todo se va encadenando, es una cadenita. Es como que para poder llegar a la universidad tuviste que pasar por la primaria, luego la secundaria, luego la preparatoria y luego la universidad. No puedes empezar la universidad si no has hecho el kinder, ¿sí? Y aquí el Señor nos está estableciendo de alguna manera cómo podemos nosotros ir cuidando esos tiempos, esos pasos, ese proceso, ¿no? De ir guardando y llegando para entonces entender justicia, juicio y equidad. Y ahora vamos a dedicar la última media hora que nos quede, hermanos, a hablar acerca de estos términos de justicia, juicio y equidad. Y al final vamos a leer del 10 al 12. Vamos a terminar leyendo por ahí. Pero vamos a apuntar algunas cuestiones interesantes que yo me encontré escudriñando la palabra. Y habla acerca, vamos a hablar de la justicia. La justicia, mis amados hermanos, a mí me gusta mencionar, y ya lo comenté en una ocasión, cuántas veces aparece la palabra en la Biblia, porque yo soy un hombre de números, o sea, mi trabajo, yo soy muy estadísticas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta el tema de ver cuántas veces aparece una palabra, porque yo considero que cuando una palabra se repite más veces en la palabra de Dios, tiene algo que ver. O sea, no es lo mismo que haya una vez que se diga en toda la Biblia una palabra a que se repite y se repite y se repite y se repite y se repita la misma palabra, ¿no? Entonces, la justicia, la palabra justicia aparece 355 veces, casi una vez por año. O sea, si nos dedicáramos a estudiar, porque son 365 días al año, casi una diaria, perdón. Si nos pusiéramos a estudiar casi una diaria de la justicia, nos tomaría un año cada día, cada versículo donde habla de la justicia y escudriñar sobre de él, etcétera, etcétera. Entonces, la primera ocasión que habla la palabra de Dios de justicia la van a encontrar en Génesis 15, hermanos. En Génesis 15, 6. Y les voy a leer desde el Génesis 15, 3. Primero les voy a decir que la palabra justicia viene del hebreo que se llama tzedaka. Así se escribe con T, T-S-E-D-A-K, tzedaka. Eso, así es la palabra en hebreo, que quiere decir, justicia quiere decir rectitud, derecho y equidad. Fíjense, ¿eh? Porque al final les voy a decir una cosa. Son tres elementos, justicia, juicio y equidad. Nosotros tenemos a nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres hermanos son uno. Y la justicia y juicio y equidad, los tres hermanos son uno también. Esos tres que están ahí hablados son uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, vamos a ver prácticamente que todo es uno. Justicia, juicio y equidad es lo mismo. Entonces, pero significan diferentes cosas en un momento determinado y se pueden analizar de diferente ángulo. La justicia, por ejemplo, cuando se habla por primera vez en la palabra, que les digo que está en Génesis 15, les voy a leer desde Génesis 15, 3, y dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, ya viene la palabra del Señor diciendo, no te heredará ¿sí? Me llama la atención como dicen prole y ¿no? Pues no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego el Señor lo llevó afuera. Le dijo, mira, ven, salte, mira, porque estaba dentro de su chocita, sí, de su cabañita esta, ¿cómo se llama? Esa cabaña. Salte, mira, ven. Y le dijo, y le dijo, mira ahora los cielos. En aquel entonces, hermano, los cielos se veían, que por cierto soñé un montón, soñé la Vía Láctea abierta, la vi. Ya no la vemos, hermano, yo creo que porque estamos en los últimos tiempos. Por eso ya no vemos como antes la obra de las manos del Señor.
porque estamos ya en los últimos tiempos, ya ahora es más para acrecentar más nuestra fe, hermanos, porque no es por vista, es por fe. Pero dice, y mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, ¿no? Pues yo creo que y cuenta las estrellas ya debe haber dicho, sí, señor. Ay, señor, porque dijo, y cuenta las estrellas, ¿no? No, pero si las puedes contar, no las podía contar, obviamente, porque es como la arena del mar, ¿no? No nos podemos poner a contar los granitos de la arena del mar, porque no se puede. Bueno, dice, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Gloria a Dios, porque aquí estamos, hermanos. Aquí Amén. estamos. Esa descendencia, aquí está. Ahora sí que dicen por ahí en la escuela, levanten la mano los que hicieron la tarea. Levanten las manos los que son los de la descendencia. Amén. Amén, de la fe, que estamos ahí en eso. Bueno, entonces dice, entonces Abraham creyó a Jehová. En ese momento, ya después de que vio las estrellas y le dijo todo eso, hasta entonces le creyó, porque antes no le creía. Él pensaba como carnal, ¿no? En su carne, en su mente. Pues, ¿cómo? Mi esposa ya no puede tener hijos, yo ya estoy bien viejito. Pues yo lo que estoy viendo con mis ojos es que nada más va a ser este siervo mío que yo tengo, el heredero de todo lo que me estás diciendo que me vas a dar, ¿no? Entonces, no, dice, y creyó a Jehová, y después de haber creído, hermanos, hasta que creyó, le fue contado por justicia. Hasta ahí le fue contado por justicia. Ahora, vamos a entender qué significa esa palabra justicia. Escuchen, la justicia significa una recta relación, tanto con Dios como con el prójimo, hermanos. ¿Sí? Vamos a encontrar algunas referencias hablando de esto, de la justicia. Les voy a pedir que las anoten, por favor. Es Mateo 5:6. ¿Sí? Mateo 5:6. Vamos a poner Mateo 5:17 al 20 y Lucas 18. Vamos a leerlas esas, ¿sí? De la justicia. Dice Mateo 5:6. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor, hermanos, a los que tenemos hambre y sed de justicia, nos está abriendo las puertas, nos está invitando a salir, a salir a ver el cielo, a ver su grandeza, a ver sus maravillas, para que nosotros, los que dice ahí, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Basta, hermanos, basta con ver el cielo, con un cielo estrellado, para ser saciados, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tenemos que creer a Él su existencia, su grandeza, su majestuosidad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué antes sí se veían los cielos abiertos? Ahora ya no, de veras es muy difícil. Miren, hermanos, no sé quién ha tenido oportunidad de ver la bóveda celeste abierta, así en físico, en pleno. Yo sí en una ocasión y más en un retiro de varones que tuvimos. Hermanos, estábamos en una casa de campo, era una casa de campo, a la luz de las velas, compartiendo la palabra, orando y todo eso. Fui al baño y cuando salgo del baño, hermanos, veo el cielo, háganme cuenta que sentí así como que se venía una cosa. Dije, Dios mío, nunca en mi vida había tenido esa sensación, hermano. Nunca. O sea, ver la grandeza del, entonces que voy, que les hablo a mis brothers, miren, vengan, salgan. Entonces éramos como 20 brothers ahí, nos salimos todos, nos agarramos así hombro con hombro, estábamos ahí juntos, y estábamos todos viendo el cielo, maravillados. Así estábamos, pero, ay, extasiados, o sea, algo increíble. Y nada más era ver las estrellas, hermanos. Ahora imagínense, cuando veamos el cielo, pues no. Entonces estábamos maravillados y de repente ya empiezan a venir unas nubes, chin, se tapa y ya se acabó el evento. Pero hermanos, cuando le creemos al Señor, ajá, al que le crea al Señor le es contado por justicia, al que sea. Nosotros nos es contado por justicia, hermanos. Y dice que la justicia significa una recta relación, tanto con Dios como con nuestro prójimo. Aquí estamos viendo una cita, vamos a ver la otra que dice 5:17
al 20. Vamos a leer el 5 ahí, luego adelantito, del 17 al 20, y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar quiere decir quitar, ¿no? Destituir, o que ya no funcione, o ya no darle valor. Eso es abrogar. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Esto es, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, que los haga y los enseñe, no nada más que los enseñe, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Subrayen, hermanos. Bueno, ahí viene subrayado en rojito porque es palabra de mi Señor Jesucristo. Pero escuchen, esta palabra es muy dura, hermanos. Muy, muy fuerte palabra. Así para recibirla, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿de qué está hablando? De la fe, hermanos. Habla de la fe. Si no fuera mayor su justicia, es la fe, porque Abraham tuvo fe en el Señor y le fue contado por justicia. Si nuestra fe no es mayor que la de estos, que no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, yo no me quiero quedar fuera y yo quiero que esta justicia se manifieste en una fe que sea mayor a esta que está hablando que tenían los escribas y los fariseos. Que Dios les bendiga, ¿eh? Por cierto, que Dios bendiga a los escribas, porque por ellos tenemos la palabra en nuestras manos. Fueron instrumentos de Dios para mantener la palabra, ¿sí? Los escribas. Por eso se llaman escribas, ellos escribían la palabra de Dios, ¿sí? Pero bueno, y luego dice aquí Lucas 18:14. Vamos a Lucas 18:14. Lucas 18:14. Si está ahí, amén, dígame amén, hermano, para estar juntos. Amén. Es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Entonces, ya la conocen ustedes, la parábola del fariseo y el publicano, pero dice que os digo que se está refiriendo al publicano, ¿sí? Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano recibe la justificación o recibe una justicia a su vida porque él reconoce su pecado, reconoce lo pequeño que somos delante de Dios. Los soberbios, los altivos, los que no reconocen a Dios, dicen, no, yo ya recibí a Cristo, Él es mi Señor, Él es amor, Él es el dueño del oro y la plata, entonces Él me va a dar todo el oro y la plata del mundo, porque si Él es el dueño y yo soy suyo, pues yo quiero todo el oro y la plata, yo voy a ser rico, yo voy a tener millonetas, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cómo se llama? Salomón cualquiera, ¿no? Un Salomón cualquiera que tuvo todo el oro, toda la plata, todas las mujeres, todo, y al final no tuvo nada, ¿no? Inclusive ya hemos recibido revelación de que por sus decisiones y todo fue dividido el reino, hermanos, ¿no? Pero bueno, y dice aquí, antes de que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, eso es hablando en el terreno de la justicia. Y algo muy importante, mis amados hermanos, que estuve también analizando en la palabra. Bueno, vamos a ver una última cita que tengo aquí que se llama Romanos 1, del 16 al 17, que la acabamos de leer en estos días, porque estamos estudiando Romanos. Acabamos de leer Romanos 1, 16 y 17. Se van a acordar ustedes de esa lectura, ¿sí? Y dice, porque no me avergüenzo, ¿ya están ahí, hermanos?
Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, en lo que nosotros, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, amados hermanos. La justicia es una revelación por fe y para fe. No lo comprendamos al revés, no es para fe y por fe. Siempre va a ser por fe y para fe. No es para fe y por fe, ¿ok? Y muchos lo toman para fe y luego por fe. Y no es así. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es lo que queremos estar nosotros viviendo, hermanos? La revelación de la palabra. La revelación de la palabra de Dios. Y aquí dice que la justicia de Dios se revela por fe. Amén. Entonces, digamos que la fe está intrínsecamente vinculada a la justicia. Sin embargo, la justicia tiene un elemento. El elemento que tiene la justicia, hermanos, es de que la justicia tiene que castigar al culpable y absolver al inocente. Esa es la justicia. La justicia tiene que castigar al culpable y absolver al inocente. ¿Sí? ¿Sí? Amados hermanos. Amén. 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 Entonces, eso es en cuanto a justicia. Ahora, hay una palabra muy hermosa que habla de la justicia, inclusive es título, y se la voy a pedir que la anote ahí en su cuaderno, es Deuteronomio 16, del 18 al 20. Y con eso vamos a terminar la parte de lo que es justicia. Y Deuteronomio 16, 18 al 20, dice así la palabra de Dios. A ver si llegan ahí, por favor, Deuteronomio, y me dicen amén cuando estén conmigo, Deuteronomio 16, del 18 al 20, dice así. Amén. Amén. Ok, dice, jueces y oficiales pondrás, amén. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí estamos hablando de que el Señor está dando la orden de que va a haber personas que van a tener la capacidad de hacer juicio, de juzgar, para lo que les decía hace un momento, el poder castigar al culpable y absolver al inocente. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades de Jehová tu Dios, que Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo. No tuerzas el derecho. Las características que tiene que tener un juez, las características que tiene que tener un juez es que no tuerza el derecho, que no haga acepción de personas, que no tomen soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, hermanos. El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno es algo terrible y no se puede sobornar nada más con dinero, hermanos. ¿Saben cómo se puede sobornar también? Con los chismes. Oye, te voy a decir algo, pero no se lo digas. No se lo digas. Una persona que dice, te voy a decir algo de esto, pero no se lo digas aquello. Ese está sobornando. ¿Sí? Y pervierte las palabras de los justos, hermanos. El soborno. Luego dice aquí en el 20, vean cómo dice, la justicia seguirás, lo que hablábamos hace rato. Se repite 2 veces la palabra, la justicia. La justicia es Dios enfático. La justicia seguirás. ¿Para qué? ¿Para qué vas a seguir la justicia? ¿Cuál es la causa, la razón fundamental por lo que tenemos que seguir la justicia? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Por qué voy a vivir justicia? ¿Por qué no voy a coartar el derecho? ¿Por qué no voy a hacer acepción de personas? ¿Por qué no voy a tomar soborno? ¿Por qué no voy a estar pervirtiéndome en palabras? Porque voy a hacer justicia que me va a dar la oportunidad de vivir y heredar la tierra que el Señor nos ha prometido. Amén, hermanos. Bueno, Amén. y vamos a hablar ahora de juicio. Ya nada más me quedan 10 minutos, me voy a ir más rápido. Juicio aparece 211 veces en la Biblia, ya es menos veces. La primera ocasión que se dice esta palabra, que significa, esa palabra en hebreos es mishpat, mishpat, M-I-S-H-P-A-T, mishpat, eh, significa propiamente un veredicto. El juicio ya es un veredicto, es un pronunciado judicial. El juicio es un pronunciado judicial, ¿sí? Y es una sentencia o decreto formal. Esto es muy importante, hermanos, ¿eh? Ya es una sentencia o decreto formal. Nosotros, hermanos, ya tenemos una sentencia formal. Nosotros fuimos absueltos. Nosotros fuimos perdonados. Nosotros fuimos lavados. Nosotros fuimos libertados. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición celestial. Nosotros hemos recibido, no por un solo mérito nuestro, no. Ya lo sabemos nosotros, por los méritos de nuestro amado Cristo, haciendo su voluntad, no diciendo que Él es nuestro Señor. No caigamos en el error de que decimos, es mi Señor, porque dirán, Señor, Señor, y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Y esto que estamos leyendo, que es pura palabra, es voluntad del Señor. Esto es pura palabra, voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí que el juicio es lo que se va a establecer como sentencia formal, como un veredicto, después de hacer la justicia es poder establecer las relaciones, el juicio es poder decir si eres culpable o inocente, ¿sí? La primera vez que aparece la palabra juicio está en Génesis 18:19, se lo voy a leer rápidamente, hermanos, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, tenemos que hacer las dos cosas, hermanos. Tenemos que hacer justicia y tenemos que hacer juicio. Por eso vienen las dos, no nada más viene una, pero además las dos son una, como les decía, para que hagan venir, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ok? Para que se cumpla la promesa, tenemos que estar haciendo justicia y juicio, hermanos. Justicia y juicio. ¿Ok? Ahora, el juicio es un término que se puede referir al proceso de juzgar. Tenemos algunas citas, anótelas, ya no nos va a dar mucho tiempo, hermanos. Anote Deuteronomio 1:17, Isaías 28:6 y Malaquías 3:5. Ahí habla del término de juicio. Es la palabra literal mishpat, que se ocupó en esas partes de la palabra. Ustedes la van a encontrar que habla de juicio. Deuteronomio 1:17, Isaías 28:6 y Malaquías 3:5. ¿Sí? En Deuteronomio 16:18 habla acerca del juicio en sentencia. En Apocalipsis 17:1 a las decisiones de Dios como las expresa su voluntad revelada en el Salmo 19:9. Anoten también el Salmo 19:9 porque él en el Salmo 19:9 habla a la justicia en sí. ¿Ok? Y por último, amados hermanos, tenemos la palabra equidad. Justicia, juicio y equidad que tenemos que entender porque si no las entendemos no podemos comprender a Jesucristo y sus caminos y su verdad. Y dice equidad. Equidad aparece ya nada más solo 11 veces en la palabra. La equidad. Realmente está la famosa palabra equidad de género, ¿no? La palabra equidad en su significado de diccionario es igualdad. Equidad es igualdad. Y ahora buscan que haya igualdad de género, pero en un género carnal, en un género humano, porque nosotros sabemos
que la palabra de Dios dice que para él no hay griego, o sea, no hay diferencia, no hay distingo entre hombre y mujer, griego o no griego, no hay diferencia, hay equidad. Él tiene equidad en su corazón. Pero no habla de una equidad para que seamos iguales, hombre con mujer somos iguales. No, el Señor nos dio nuestros papeles, nuestros roles, nuestras responsabilidades, nuestras tareas a cada uno de nosotros y tenemos que cumplir cabalmente con lo que Él nos manda. No confundamos equidad con decir, tú eres igual que yo, entonces pues somos iguales. No, no, no es eso, hermanos, ¿no? Entonces, la equidad se establece en 2 de Samuel 8:15 y dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba, fíjense cómo dice, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. O sea, van de la mano, hermanos. Justicia, juicio y equidad van de la mano, hermanos. ¿Sí? Pero aquí David estaba administrando justicia y equidad a todo el pueblo cuando él reinó sobre Israel, 2 de Samuel 8:15. Isaías 59:14 dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Ahí les encargo de tarea que leamos un poquito más Isaías 59, pero vean aquí cómo en Isaías 59 el Señor está lamentando que ni la justicia, ni el juicio, ni la equidad siguieron formando parte de su pueblo. Porque dice, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y por último, Isaías 59:15 dice, y la verdad fue detenida, hermanos. A ver, hermanos, conclusión esta prédica. Si nosotros no entendemos los conceptos de justicia, juicio y equidad y no los estamos estableciendo en nuestras vidas como el Señor lo ha mandado, vamos a estar deteniendo a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Lo detenemos, hermanos, ¿sí? Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová. Dios aquí en este libro de Isaías, espero que lo puedan leer, ese capítulo 59, que el Señor les dé más luz, se los dejo de tarea con respecto a este tema. Pero bueno, con esto quiero concluir y decir que el Señor anhela de todo su corazón que nosotros tengamos claro estos preceptos de justicia, juicio y equidad con el único propósito de seguir como Él quiere que sigamos a su Hijo amado Jesús de Nazaret. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta ocasión que nos dio la bendita oportunidad de abrir su palabra, nos la puso en nuestras manos, nos habló a través de su Santo Espíritu, nos bendice, nos sigue bendiciendo y que sigamos reformando nuestros actos, nuestro pensar, nuestra lectura de la palabra, todo nuestro entendimiento, toda la prudencia, todo lo que hemos hablado, que siga estableciéndose en los corazones de sus hijos. Padre, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, amado, precioso, hermoso, que vino a esta tierra, Señor, a enseñarnos todas estas cosas, Señor mi Dios, a ratificarlas, Señor, porque no vino a abrogar nada, sino a que se cumpliera todo, Señor. En ese bendito y santo nombre, Señor, te damos las gracias, la honra y la gloria por la oportunidad de tener entendimiento abierto. Y hoy, Señor, pido sabiduría para mis amados hermanos y para tu siervo, para tu iglesia, Señor, para tus hijos, Señor. Pido sabiduría de lo alto, Señor, esa sabiduría que dice que la pidamos y tú no la vas a conceder, Señor. No queremos seguir agraviando a nuestros semejantes, Señor. No queremos que haya falta de equidad, de juicio, de justicia. No queremos que haya falta de nada de esas cosas en nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con nuestros seres queridos, las personas que amamos, Señor mi Dios. No, Señor, no lo permitas, Padre de la gloria, Señor Dios. Cada vez que queramos establecernos en un acto injusto, Señor, un acto fuera de juicio, Padre Santo, un acto en donde queramos hacer acepción de personas, que haya iniquidad, que no haya equidad, Señor, habla a nuestros corazones, Espíritu de Dios. Recuérdanos esta palabra en cada instante de nuestras vidas y permite, Señor, que sigamos siendo edificados en ti, Padre,
porque anhelamos ver tu rostro, Señor. Anhelamos agradarte a ti, solo a ti, Señor. Anhelamos servirte solo a ti, mi amado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre de la gloria. Los bendigo, amados hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pues estamos bendecidos y despedidos, hermanos. Y le damos gracias. Hemos estado disminuyendo, ya no tenemos la reunión de los domingos en la tarde, me duele en mi corazón. Les repito, hermanos, creo que deberíamos de estar más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración, más tiempo en comunión, por los tiempos que son cada vez más adversos. Y yo voy a organizar para la próxima reunión que tengamos, a ver si el próximo viernes, voy a organizar eso de la cita, pero les voy a pedir de favor, amados hermanos, que ustedes me sugieran en el grupo de oración horarios, que me digan, hermano Jaime, yo de tal hora a tal hora, yo de tal hora a tal hora. Vamos a hacer un día, no vamos a poner ahorita la fecha, pero vamos a hacer un día de oración 24 horas y un día de lectura de la palabra 24 horas, sin parar, hermanos, sin parar, así. Sí, amados hermanos, los invito, los exhorto, los les pido de favor que se unan en este sentido, ¿sí? Entonces, pónganme ahí horarios que ustedes quieran en un momento dado decir de tal hora a tal hora. Pueden ponerme 2 o 3 horarios, no somos 24. Si fuéramos 24, nos repartimos uno cada quien y serían las 24 horas del día. Vamos a tener que ser, ahorita somos 3, 5, 6, 7, 8 personas, 9 con mi hermana Conchita. Somos 9. Muy lamentablemente otros hermanos nos han querido reunir aquí con nosotros también ahora, a pesar de que ahora lo tenemos en Zoom. Y bueno, pues Dios que haga la obra. Yo nada más me dedicaré a hablar a la silla si es necesario, no importa, ya lo dije, pero que el Señor ponga en los corazones. Sigamos orando, hermanos, por todos los que formamos parte de este grupo. Mi hermano Miguel, todos los hermanos que están aquí, todas sus esposas, todos ellos, oremos por ellos. Yo espero que llegue el día que este cuadrito se llene como cuando hacemos la oración allá con los hermanos de Guatemala, de todos los hermanos. Ayer fui a ver un médico por un tema que estoy viendo de mis riñones. Me mandaron un producto de dióxido de cloro y espero en Dios que sea de bendición también para mi cuerpo. También las oraciones, que sigamos orando para que no haya problemas ahí en esos quistes y que sigamos perseverando en la palabra. Los amo, hermanos. Los amamos. Amén, pastor. Sí. Bendiciones. Bendiciones a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Les quiero pedir de favor algo, que sigamos ofrendando y diezmando. Eso háganlo cada quien. Yo no puedo estar ahorita. Oren ustedes en casa, pónganlo delante de Dios. Nosotros haremos lo mismo. Y que se vaya juntando ahí. Luego, cuando tengamos oportunidad de volvernos a reunir, vayan metiendo en un sobrecito su ofrenda y su diezmo. Vayan poniéndolo ahí como lo ponga en su corazón. Acuérdense, hermanos, que nosotros no venimos por diezmo ni ofrenda, nada de esas cosas. Estamos aquí para agradar al Señor, pero es un cumplimiento en su voluntad. Háganlo cada quien como disponga en su corazón y en alegría. Y adelante, hermanos. Y luego ya que tengamos oportunidad, cuando nos volvamos a reunir, lo juntamos. ¿Ok? Amén. Amada Iglesia del Señor, gracias por sus vidas. El Señor les bendiga y les guarde. Igualmente, pastor. Hasta luego. Hermana Delia, hermano David. Hermana Delia. Los amamos. Sí, Dios les bendice. Igualmente. Hermana Araceli, hermana Lucy, que Dios los bendiga. Bendiciones. Sigan con la lectura, hermanos. No dejen la lectura, por Vámonos, favor. Martín. Seguimos con Levítico y Hechos en la mañana, Levítico, en las noches Hechos. Dios les bendiga. Hasta luego. Amén. Bye.